Hola y bienvenidos, mi nombre es Andrea Rosero, mentora del Bootcamp Java Backend de Latinas Inc. Les presento esta cápsula de video como un complemento a la primera clase del Bootcamp. En este video vamos a resolver un ejercicio muy común en la programación, que es determinar si un número es par o impar. Puede parecer algo simple, pero es una excelente manera de comenzar a pensar como programadoras. ¿Por qué? Porque este tipo de problemas nos obliga a analizar una condición y a tomar una decisión, justo como lo hace una computadora. Para resolverlo vamos a utilizar PCInt, una herramienta genial que nos permite practicar la lógica de programación usando el pseudocódigo. PCInt es como una libreta de recetas, pero para nuestras ideas. Nos ayuda a transformar nuestras ideas en instrucciones claras para una computadora sin preocuparnos todavía por la sintaxis exacta de cómo se escribe en el lenguaje de Java, en el de Python, en el de JavaScript, etc. El pseudocódigo, vamos a recordar un poco que es una forma intermedia entre el lenguaje humano y el lenguaje de programación. Gracias a él podemos describir algoritmos de forma clara y ordenada, lo que es esencial antes de escribir un código real. En el mundo de la programación existen lenguajes de alto nivel, como Java, y de bajo nivel, que son más cercanos al lenguaje de la máquina. Pero antes de aprender cualquiera de estos lenguajes de programación, es fundamental desarrollar pensamiento algorítmico. Y eso es lo que vamos a lograr hoy paso a paso. La idea es que les ayude un poquito a ejercitar ese pensamiento. Importante, quiero contarte que el foco de este primer video no es que memorices comandos ni que aprendas a programar de inmediato. El objetivo principal es mucho más importante, es que desarrolles el pensamiento lógico y comiences a entrenar la manera en la que un programador o una programadora aborda un problema. Hoy nos vamos a concentrar en cómo se piensa un algoritmo, en cómo se estructura una solución paso a paso y en por qué esas decisiones importan cuando más adelante escribamos el código real. En el siguiente video, en unos videos más adelante, vamos a ir un paso más allá y vamos a presentarte los comandos más básicos y más usados de PCInt, como el escribir, el leer, sí, mientras, para, entre otros. Así, tú podrás empezar a representar tus pensamientos lógicos con una mayor precisión a través de la construcción del pseudocódigo y vas a poder ir construyendo tu propio algoritmo más con confianza. Así que no desesperes. Vamos a comenzar entonces, vamos a dar inicio. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? Vamos a analizar el problema. Observemos los números. El 2, el 4, el 6 sabemos que son pares y el 1, el 3, el 5 sabemos que eso es impar. Pero, ¿cómo lo detectamos matemáticamente? Hay que comprender entonces el contexto lógico de este problema, es determinar matemáticamente cómo detectamos esto. Existe un criterio en matemática para comprobar o confirmar que un número es par o impar y esto es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí este ejemplo, que es el número 3, está dividido por 2. Sabemos que 1 por 2, ¿verdad? Es 2. Y por lo tanto, el resto, lo que nos sobra, esa diferencia es 1. Podemos continuar buscando decimales de la adición, pero hasta aquí la necesitamos para el efecto de lo que vamos a ver ahora. El objetivo es entender que para este número impar existe un resto, y a este resto, a este sobrante, a esta diferencia, le llamamos módulo. Este número 1 que está acá abajo es lo que vamos a llamar módulo. En programación usamos el operador mod. Aquí está escrito mod, que es módulo, para obtener este residuo. La primera conclusión entonces que podemos realizar es que si al dividir un número por 2, ese módulo, ese sobrante, ese resto, esa diferencia es distinto a 0, entonces es impar. Esa es la primera conclusión y la tenemos acá escrita. Si el número, ¿verdad? La diferencia o el módulo al dividirlo por 2 es distinto a 0, por lo tanto es impar. Esa es nuestra primera conclusión. Vamos a analizar entonces el siguiente problema. 6 dividido en 2 es igual a 3. Sabemos que 3 por 2 es igual a 6 de manera exacta y no tenemos un residuo, no tenemos una diferencia. Por lo tanto, es 0. Repetimos entonces, lo que me sobra es el módulo. En este caso, el módulo, al dividirlo por 2, es 0. Por lo tanto, se puede deducir que si el número módulo 2 da 0, es par. Es decir, que el número que yo ingreso, que yo estoy evaluando, al dividirlo por 2, el módulo, el resto, la diferencia de esa adición me da 0, es par.
Y esto se expresa de la siguiente manera. Si el número módulo de 2 es igual a 0, es par. En resumen, tenemos dos conclusiones. La primera, que si el módulo de 2 es igual a 0, los números son pares, y que si el módulo de 2 de los números es distinto a 0, va a ser impar. Ya tenemos el análisis del problema. Vamos ahora con la lógica. Aquí es donde realmente aplicamos el pensamiento lógico. Estos ejercicios simples son una puerta de entrada al tipo de razonamiento que usamos todos los días al programar. Para resolverlo necesitamos identificar una condición y decidir qué hacer si se cumple o no se cumple. Entonces, a esto le llamamos la estructura condicional. Como podemos ver en este gráfico, aquí se va a evaluar una condición y si pasa, o si es cierta una condición, va a pasar por este camino, pero si es falso o no se cumple la condición, pasa por este otro camino. Entonces, así tenemos las herramientas de la toma de decisiones, que en este caso es la condicional. ¿Cuáles serían nuestra condición? En este caso lo que estamos evaluando es que si el número es divisible por 2. Repito, esto se expresa en programación con el operador módulo, mod, que nos permite saber si hay un residuo en la división. Por lo tanto, si este residuo es 0, o sea, no existe, y es exacta la división por 2, por lo tanto es par. De lo contrario, pasa a ser impar. Esta lógica se basa en tres habilidades fundamentales del pensamiento computacional. Primero, reconocer patrones. Los pares siguen un patrón, 2, 4, 6, 8, los impares también. Descomponer el problema en pasos simples. ¿Qué dato tengo? ¿Qué operación necesito? ¿Ya? Aplicar luego una decisión lógica. Tengo que saber qué voy a usar. ¿Voy a usar un condicional o voy a usar otra herramienta de toma de decisiones que podemos ir revisando más adelante? Esto es exactamente lo que hace un algoritmo. Toma una entrada, evalúa una condición y da una salida. Esta estructura condicional que ves aquí será una de tus herramientas principales como futura programadora. Vamos a la siguiente diapositiva. Antes de escribir cualquier instrucción en cualquier tipo de código, necesitamos saber exactamente qué queremos que haga nuestro programa. Eso es un algoritmo, una receta que resuelve un problema paso a paso. Y aquí vamos a ver cómo lo que estábamos analizando anteriormente y cómo estábamos decidiendo nuestro pensamiento lógico, lo vamos a plasmar en lenguaje natural a través de un algoritmo. Como decía, el algoritmo, una receta que resuelve un problema paso a paso. Por eso, lo primero es escribir el algoritmo en lenguaje natural, estructurar nuestro pensamiento, sin preocuparnos todavía de cómo lo escribo en un lenguaje de programación. Aquí aplicamos una técnica muy poderosa, que es pensar en la entrada, en el proceso y en la salida. Vamos a verlo con este ejemplo en donde estamos determinando si un número es par o impar. Entonces, tenemos la entrada, que es un número cualquiera que ingresa al usuario. Por lo tanto, como número 1 en la receta, tenemos que pedir al usuario un número. El proceso es evaluamos si ese número, al dividirlo por 2, tiene un resto 0, ¿verdad? En el proceso se calcula, se aplica esta lógica que definí, que es la lógica que estoy programando. Y finalmente, la salida, en donde se muestra el resultado del proceso, en donde un mensaje que diga si el número es par o impar. ¿Cómo se ve el algoritmo escrito entonces en lenguaje natural? Lo tenemos aquí en pantalla. Sería, como decíamos, como una receta, ¿verdad? Paso número 1, pedimos al usuario un número. Paso número 2, dividimos el número entre 2 y vemos el residuo. Paso número 3, si el residuo es 0, mostramos que es par. Y paso número 4, si no, mostramos que es impar. Como puedes ver, esto ya es un algoritmo. Aún no es código, pero ya estamos pensando como programadoras. Este paso es muy valioso porque nos obliga a ordenar nuestras ideas y anticipar la lógica del programa, antes incluso de preocuparnos por cómo escribir el pseudocódigo o en este caso de preocuparnos cómo vamos a usar esta herramienta que usaremos para escribir el pseudocódigo que es PCI. A continuación vamos a poner manos en la masa y en la siguiente diapositiva tengo el código completo para poder trabajarlo en PCI. Aquí está el código con el algoritmo resuelto, pero nos vamos ahora a trasladar al programa y vamos a ir explicando este pseudocódigo y lo veremos en acción. Es importante entender que como herramienta para estructurar el código, PCI tiene ciertos comandos o instrucciones que van a reflejar el lenguaje humano y van haciendo este puente al lenguaje de computadora y nos va a permitir hacer esta analogía a los lenguajes de programación. Y asimismo vamos a entrenar nuestra forma de ir pensando para luego ser excelentes programadoras. Vamos a repasar aquí en pantalla un poco cómo está escrito este algoritmo.
Se da inicio al algoritmo con la palabra algoritmo y se enuncia o se le da nombre al algoritmo. En este caso al algoritmo le pusimos el nombre par o impar. Luego, con ciertos comandos que vamos a ir aprendiendo, aquí ya te presento algunos, por ejemplo, definir, escribir, leer, sí, si no. Son algunos comandos que nos van a ir permitiendo hacer esta analogía entre nuestra receta y nuestro pseudocódigo. Necesitamos almacenar este número que nos entrega el usuario, ¿verdad?, a través del teclado, en una variable. Variable es un concepto que vimos en una de las primeras clases del bootcamp. Por lo tanto, tengo el comando definir, que me permite crear esta variable que voy a llamar número, y que la voy a implementar como un entero. Es decir, que aquí en esta cajita llamada número voy a guardar justamente números enteros. Luego voy a escribir, es decir, que en pantalla se va a escribir en la consola, ingresa un número. Y luego voy a leer con la instrucción leer ese número. Lo que ingrese el usuario va a ser almacenado en esta cajita, la variable número. Y luego viene la parte del proceso. Aquí yo hice el ingreso de mis datos y acá viene la parte del proceso. Vamos a ver esto mejor de la siguiente manera. Tenemos entonces aquí, en esta parte, la entrada, un número cualquiera que ingresa el usuario, con estos comandos que les estuve explicando. Luego tengo entonces el proceso, en donde evaluamos si este número al dividirlo por 2 tiene el resto 0. Y estas son las condicionales. Si sucede esta condición, entonces sucede lo de acá abajo, pero si no, sucede lo de acá. Entonces, este es el proceso. Y cada proceso, en este caso, como es una condicional, según lo que suceda, nos va a entregar una salida distinta. Tenemos acá las salidas. Por lo tanto, repetimos, si el número tiene de resto igual 0, entonces escribir que es número par. Pero si no, entonces escribimos el número impar. Y aquí terminamos en la condicional. La condicional la planteo, se desarrolla y la cierro. Y eso es todo lo que hace el programa. Entonces, así como yo abrí mi programa, yo cierro mi programa con el fin del algoritmo. Abro mi pseudocódigo, planteo mi serie de instrucciones y las termino cerrando el código. Vamos a ver esto en la herramienta de manera directa. Estamos aquí en PCInt y vamos a llevar esto que teníamos en nuestra diapositiva, ¿verdad? Vamos a escribirla acá. Entonces, vamos a repetir. Iniciamos el algoritmo, ahí nos sugiere, empezamos a escribir con nuestro teclado la palabra algoritmo para dar inicio y nos sugiere inmediatamente la palabra, le pongo Enter y se registra ahí algoritmo. Vamos a llamarlo par o con mayúscula impar. Así se va a llamar nuestro algoritmo. Vamos al siguiente, nos sugiere fin de algoritmo, ¿verdad? Podemos ahí escribirlo y empezamos con la indentación. La indentación es muy importante para todos los lenguajes de programación. Van a ir aprendiendo en el camino lo que es la indentación, que son estos espacios que se deja acá. Por lo tanto, el algoritmo sabe que inicia aquí, termina acá y todo lo que está dentro es lo que va a ir desarrollando. Tenemos entonces definir, que es un comando, como les estaba explicando, y vamos a ponerle a esta variable el nombre de número. Y la estoy definiendo entonces como se dan cuenta, PCInt nos sugiere que si es un carácter lo que van a ingresar, es un entero, es algo lógico o es real. Entonces vamos a poner en este caso que vamos a ingresar un entero. El usuario debería ingresarnos un entero. ¿Ya? Y vamos, si se dan cuenta, se cierra con punto y coma. Vamos a la siguiente línea, vamos a decir que una vez declarada con lo que yo me voy a manejar en este programa, es decir, esta variable, yo puedo poner, ok, escribir. ¿Qué vas a escribir en la pantalla? Voy a abrir comillas y voy a poner ingresar un número. Eso es lo que yo cierre con el punto, cierro comillas y el punto y coma para darle a entender que ese es el cierre de la instrucción. Entonces, hasta ahí, si yo ejecuto ahora el programa, lo que debería mostrarme es ingresa un número, ejecución iniciada y ejecución finalizada. Hice clic aquí al botoncito verde, ¿verdad? Y es todo lo que yo tengo en este momento hasta el programa. Simplemente que escriba el número. Voy a cerrar acá y voy a seguir desarrollando. Le voy a decir que tenga la opción de leer, por lo tanto que el usuario ingrese
algo por el teclado y va a leer. ¿Y qué es lo que va a leer? Sea lo que sea que lea, lo va a almacenar en número. Hasta aquí, si hago el ejercicio de ejecutar PCInt, lo que tengo es ingresar un número. Aquí la diferencia es que me salió esta flechita, ¿verdad? Y yo podría eventualmente ingresar, por ejemplo, un número 8. Y se termina la ejecución porque no he escrito nada más. Voy a hacer otro ejercicio. Voy aquí a reiniciarlo con el botón y voy a ingresar de repente una letra, la P. Vamos a ver qué pasa. Nos tira un error. ¿Por qué nos tira un error? Porque nosotros definimos que el número iba a ser un entero. Entonces, ya esta herramienta, aunque estamos hablando en pseudocódigo, nos empieza a enseñar las primeras lecciones. Que si yo declaro una variable que me va, y en esta cajita de la variable solamente van a ingresar números, no puedo entonces meter letras. Y eso fue lo que hicimos. Creamos una cajita que dijimos, aquí van a entrar números, y yo fui e ingresé una letra. Por lo tanto, el programa dice error, no coinciden los tipos. El tipo que me dijiste era número y me ingresaste una letra. ¿Ya? Entonces, avancemos. Vamos a la siguiente línea de código, que es si, aquí empieza el condicional, si el número que me ingresaste tiene el resto, el módulo 2, recuerden que esto significa que si yo lo divido por 2, el módulo me da 0, ¿verdad? Entonces, con mayúscula porque es un ilativo de la condicional. Si esto, entonces lo otro, ¿verdad? Entonces así construimos la primera condicional. Entonces aquí declaro justamente la condición. Si pasa esto, y ahora voy a recorrer el entonces. Cuando yo hago enter, esto inmediatamente y automáticamente cierra. Si se dan cuenta, aquí hay unos puntitos. Entonces aquí, así mismo como él identifica que con una indentación, aquí tengo el inicio y el fin de mi algoritmo, aquí también entiende que aquí hay una estructura dentro del desarrollo de este programa, que es una condicional, y aquí empieza y aquí termina. ¿Ya? Entonces tengo el sí y el fin sí, donde termina la condición. Entonces digo, si eso pasa, vas a escribir al usuario, le vas a mostrar que el número es par. Cierro con el punto y coma. Y también voy a poner si no, puse enter y de manera automática se alineó y entendió que es una condicional, ¿verdad? Con dos salidas, con una si es verdadera y otra es falsa. Y si no, voy a escribir el número es impar. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Esto es todo el resumen de mi algoritmo. Esto es todo lo que yo quiero que ingreso un número, pongo la condicional y me da una salida. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a poner ejecutar con el botón verde y voy a tener que ingresar un número. Voy a ingresar el número 5. El número es impar y se termina el programa. Voy a reiniciarlo acá con el botón inferior. Vamos a poner el número 4. El número es par. Esto eventualmente funciona para cualquier número y recuerden que si yo ingreso alguna letra, me da el error. Entonces, terminamos nuestra primera incursión con PCInt. Volvamos y recapitulemos qué es lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Qué aprendimos? En esta cápsula aprendimos cómo usar condicionales simples. Sí, sí, no. Una estructura. ¿Qué hace el operador mode? Conocimos este operador. ¿Cómo se estructura un algoritmo en PCInt? Incursionamos en nuestro primer acercamiento a PCInt. Y el pensamiento lógico. Ejercitamos ese pensamiento para evaluar las condiciones y plantear nuestro algoritmo. Con esto terminamos nuestro primer ejercicio de pensamiento algorítmico. Hoy aprendimos que programar no comienza escribiendo código de manera directa, sino con el pensamiento lógico. En el siguiente video vamos a explorar distintos ejercicios y vamos a ir también revisando nuevos comandos que podemos utilizar en PCInt. Recuerda que mientras más practiques cómo transformar ideas en pasos claros, más fácil será aprender cualquier lenguaje de programación más adelante. Soy Andrea Rosero, mentora del Bootcamp Java Backend de Latina Sync Club, y ha sido un gusto acompañarte en este primer paso. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo.